La microbiota oral es el conjunto de bacterias y otros microorganismos que habitan en nuestra boca. Acuérdense que no solamente tenemos bacterias en la boca, también tenemos otro tipo de colonizadores que son también los hongos, los virus, ¿no? Y que si están en un desbalance, en una disbiosis, se llama eso, va a producirse casualmente la aparición de algunos oportunistas, como en el caso del Candida albicans, ¿no? Entonces, la microbiota oral es el conjunto de estos y de sus genes. Los microorganismos de la boca forman un ecosistema que debe estar en equilibrio o eubiosis para que vaya todo bien. Entonces, aquí recalcar que el tema de la microbiota es no solamente de un conjunto de bacterias, sino de otros microorganismos. Y adicionalmente a eso, darles que su información no solamente es característica de tal o cual microorganismo, sino también de el conjunto de genes que están en ellos. Un ratito porque creo que no hemos puesto a grabar antes de que se me vaya. Mm. Ah, no, sí está grabando. Sí está grabando. Perfecto. Ok, no. Ok, entonces sí está grabando. Sí está grabando. Estamos todos ok. Entonces, ¿y qué es el biofilm? El biofilm está conformado por los microorganismos que colonizan la superficie oral humana en cuestión de horas después del parto. Acuérdense que el bebé dentro del vientre materno no tiene bacterias que habiten normalmente, pero al momento de pasar por el canal de parto, es que nosotros observamos que que estos microorganismos orales van a ir habitando la cavidad oral del bebé y van a ir desarrollándose luego del posparto, ¿no? Durante el desarrollo postnatal, los cambios fisiológicos como la erupción de los dientes primarios y la sustitución de la dentición primaria con dentición permanente alteran en gran medida los hábitats microbianos, los cuales a su vez pueden dar lugar a cambios de composición de la comunidad microbiana en las diferentes fases de la vida de las personas. Es cierto, o sea, nosotros no tenemos las bacterias que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Vamos creciendo y esto filogenéticamente va a variar de acuerdo a otros factores que se presentan conforme vamos envejeciendo, ¿no? ¿Y cómo se forma el biofilm? Aquí hay una fotito de Colin Brander del 2001, si no me equivoco, en el cual describe bastante esquemáticamente, ¿no? Habla de la superficie del diente, luego tenemos las glicoproteínas o los polisacáridos que van a hacer la película adherida, y luego de ellos vamos a tener ciertos microorganismos, bacilos, cocos que van a ir entrelazándose, formando mediante la producción de sus enzimas como la adesina o como los receptores de adesina, el biofilm ya maduro, ¿no? Siempre los primeros que van a ¿cómo se llama? A colonizar van a ser los estreptococos, los cocos en general, ¿no? Dentro de ellos están los Oralis, el Streptococcus mitis, el Streptococcus gordini, el Ovalis, el Sanguis y normalmente son los primeros en llegar los cocos. Luego de ellos van a llegar los bacilos. ¿Y cómo se forma? Casualmente vamos a tener 4 estadios, hasta 5 estadios que van a ser importantes en esto. El primero va a ser la asociación. Nosotros inmediatamente después de cepillarnos va a aparecer una película muy delgada de glicoproteínas. Estas glicoproteínas derivan de los alimentos o de la salivación que está
en este momento en boca y puede ir formando una película transparente acelular, ¿no? De solamente las proteínas y los oportunistas como el Streptococcus sanguis o algunos otros cocos van a ir colonizando inicialmente esta película adherida de glicoproteínas. Un segundo estadio o fase 2 de esta fase se observa la adhesión de unos determinados tipos de bacterias o biopelículas previamente formadas. Entonces, conforme van pasando las horas, ¿no? Porque eso se da en cuestión de horas, vamos a observar que no solamente van a estar los cocos, sino también los bacilos, ¿no? Esto, estos se van a ir uniendo por acción de las adhesinas en un momento en el cual pasan de una asociación hacia la biopelícula a una adhesión entre ellos, a una proliferación casualmente o multiplicación, haciendo la fase 3 donde van a proliferar todos ellos, ¿no? En el caso de las colonias, van a aparecer en un estadio 4 en el cual van a microcolonizar, y este estadio 4, debido a la multiplicación abundante de bacterias, si no son removidas, recuerden, de la fase anterior, y a la aparición de nuevas condiciones que producen coagregación de nuevas especies bacterianas. Ahí vamos a ver también que se va a dar la formación de la biopelícula inmediatamente de esta fase 4. Y esa formación de biopelícula va a poder ser removida por nuestras técnicas de autocuidado o de lo contrario va a seguir hacia un crecimiento y maduración que la convertiría en una placa dura, ¿no? Como sabemos, la cavidad oral proporciona una gran cantidad de superficies nutrientes y condiciones ambientales. La microbiota juega un papel fundamental en la inducción, la formación y la función del sistema inmune del huésped. Acuérdense de lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? La microbiota oral es por su ubicación que la tenemos al inicio de todo lo que es el tracto digestivo, es la que va a llevar consigo la responsabilidad de qué se va a colonizar y en qué grado en el resto del tracto digestivo. Por tanto, no solamente va a llevar una carga física o fisiológica, sino también una carga genética. Porque estos van cambiando y van haciéndose más agresivos o menos agresivos a medida como va madurando, ¿no? Cuando funciona de manera óptima, la alianza sistema inmune-microbiota permite la inducción de respuesta protectora a los patógenos y a las vías de regulación implicados en el mantenimiento de la tolerancia de los antígenos inocuos. ¿Qué quiere decir? Se mantiene un balance, ¿no? Un balance entre el sistema inmune y la microbiota. Esa microbiota es muy importante porque no solamente tiene bacterias que son altamente agresivas, destructivas, inflamatorias, ¿no? Sino tiene una serie de acciones y bacterias que son protectoras de nuestro sistema gastrointestinal. Entonces, volviendo principalmente al tema de los estadios, vamos a ver que esto no solamente se va a quedar en la boca, sino en la orofaringe, que es como un ecosistema abierto en el cual las bacterias siempre estaban presentes. Entonces, las bacterias intentan colonizar el resto de zonas, ¿no? Y van a estar ahí siempre buscando una zona donde colonizar. En este caso, es muy frecuente que se alojen ahí y no sean removidas, porque en la orofaringe pues no tenemos un cepillado ni se produce una remoción más que con el arrastre del alimento y siempre va a haber una colonización constante de esta zona. Sin embargo, la mayor formación de estas bacterias van a estar adheridas a las sustancias, a las zonas duras
como son las superficies radiculares, las superficies dentales o los materiales de restauración o los implantes también puede ser. Em, la presencia de relaciones dentales y gingivales saludables es donde nosotros vamos a ver que hay un balance y hay una correlación con lo que es el sistema de homeostasis que tiene nuestro cuerpo cuando nuestro sistema inmune funciona adecuadamente, ¿no? Cuando estamos inmunosuprimidos o cuando hay alguna situación que nos lleva, alguna enfermedad que nos lleva hacia la inmunosupresión o somos sometidos a un trasplante de algún órgano en donde tenemos que tener medicación para el no rechazo, obviamente eso va a generar que la respuesta inmunológica de nuestras encías no sea de la misma manera que deberíamos de lo esperado. La formación de la película o biopelícula resulta en cuestión de horas y días en las fases que estamos hablando hace un rato, ¿no? Es primero asociación, luego de eso va a haber una adhesión en donde moléculas especiales de superficie que se llaman adhesinas, ¿no? vamos a, van a unir estos colonizadores primarios. Como colonizadores primarios vamos a tener, como les dije, los Streptococcus, principalmente el Streptococcus sanguis y el Actinomyces viscosus, ¿no? Son dos, eh, dos de los principales colonizadores primarios particularmente los estreptococos y los actinomyces. Recuerden que estos son los que van a ser nuestra primera asociación y adhesión. Volviendo un poquito vamos a mirar esto. Mm, Volviendo un poquito para que quede claro. Ajá, a los estadios, ¿no? Tenemos que en esta fase de adhesión, que es la de asociación, vamos a tener la biopelícula, y a través de estas fuerzas netamente físicas, las bacterias se van a asociar a ellas, ¿no? O sea, se forma la biopelícula que son glicoproteínas, inmediatamente nosotros vamos a ver que se van a adosar los cocos y los actinomyces. Esta adhesión, que ya viene a ser ya la segunda fase, va a tener a los colonizadores primarios, que como hemos dicho son los streptococos, o los cocos, y los actinomyces. Luego de eso va a proliferar, que ya es donde vamos a ver ya colonias, y esta proliferación va a dar formación a microcolonias de streptococcus que van a producir sus restos, sus sustancias del desecho, que son las eh, dextrinas o los polisacáridos, ¿no? Que lo que van a hacer es simple y llanamente hacer que se forme ya una biopelícula adherida, bien adherida, que es lo que nosotros vemos cuando hacemos el examen, de un color medio blanco lechoso. Luego de ello, de la formación de las microcolonias, ya vamos a tener una formación de biopelícula y un crecimiento de maduración que por lo general se va a dar, toda esta serie de factores se va a dar en el transcurso de las primeras horas, ¿no? Por eso es que es importante el tema del cepillado después de cada comida para poder remover esta biopelícula que inicialmente es una placa de herida y luego de eso ya se convierte en placa madura. Siempre que se establece la biopelícula, tenemos que ver que no solo se va a establecer para producir de repente caries, sino también enfermedad periodontal. Entonces, debemos de hacer un tratamiento que sea a veces tanto sistémico como un tratamiento que sea tópico, ¿no? O físico, para hacer los cambios en nuestro paciente. Entonces creo que esto quedó bastante claro. Ajá. Siguiente. Y acá vamos a ver los microorganismos habituales. Estos habituales van a caracterizarse
por que unos van a ser los que van a formar o van a estar relacionados con la formación de algunas enfermedades como la caries o la enfermedad periodontal, ¿no? Y la diversidad de estos microorganismos nos va a dar siempre van a estar más, van a proliferar más en algunas zonas. Por decirle, todo lo que son los cocos, vamos a tener los supragingivales casi en superficie del superficie del esmalte, pero dentro de ellos, de todo lo que son los cocos, vamos a tener los estreptococos y el Streptococcus sanguis salivarus, que son principalmente, como dijimos, los colonizadores iniciales, pero que además de eso son los que se encargan principalmente de lo que es la caries, ¿no? Todo lo que está en morado que vemos ahorita acá son los que van a producir temas de caries. Y el orden en el que están es en el orden como aparece. Aparecen los Streptococcus, de ahí los Actinomyces, Naeslundi, Odontoliticus, se me trabó, Lactobacillus, todos ellos encargados de producir la caries. De ahí tenemos la Neisseria, Veneonella y la Prevotella, que ya van por el tema de enfermedad gingival. El Peptostreptococcus y la Bifidobacterium, igual. La Porfiromona, ya saben, la Porfiromona periodontal, Streptococcus mutans, formador de caries, Prevotella, Eikenella, Haemophilus, Fusobacterium y Capsilofaga. Es nos vamos a encontrar principalmente debajo de la encía, ¿no? Y vamos al cuadro de la derecha y comenzamos a buscar dónde encontramos tal o cual y ahí lo vamos a ver. Supragingivales, los que están en color morado, subgingivales, los que están en color azul. Entonces, ¿qué es lo importante de todo esto? Identificar principalmente dónde es que están el Streptococcus mutans, por decirle, ¿no? El mitis está supragingival, poquísimo subgingival, en saliva, en dorso de la lengua, en la parte lateral de la lengua, en la parte ventral de la lengua, en el piso de boca, en el área de vestíbulo, en el paladar duro, ¿no? En otras palabras, está justo como, se comporta como un anaerobio, ¿no? Un aerobio, perdón. ¿Y dónde vamos a encontrar estas bacterias? Siempre van a haber nichos orales, y esos nichos orales Doctora, pueden ser disculpe, ¿el superficies, azul qué dime, cosa era? ¿Qué comentó que era el azul? ¿Cómo? todos los que son formadores de enfermedad periodontal. En los recuadros azul, ¿puede repetir qué es lo que qué cosa era? Pero morado dijo que era. Son los que originan principalmente la Ah, ya, caries. doctora, gracias. Ajá. O sea, tenemos dos tipos, dos grupos, pero este es el orden en el cual van apareciendo. Entonces, como veíamos en la anterior, no sé si se logra ver acá en la parte donde dice en asociación, el primero que aparece es el Streptococcus sanguis y el Actinomyces. Entonces, estos son los dos primeros que aparecen con los lactobacillus. Es cuestión de tiempo, ¿no? Y ya comienzan a producir los otros en aparición también la enfermedad periodontal inicial, que es la gingivitis. ¿Ok? ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Las primeras bacterias que se acumulan supragingivales en la superficie dentaria son mayormente gran positivas o gran negativas. ¿Qué serán? A ver, son Streptococcus y Actomyces. ¿Mm? Las que están en la superficie y no están en la bolsa, que son, chicos, rapidín, no tengan miedo, son gran positivas. ¿Por qué? Porque tienen mucho de aerobios. En el transcurso del primero o segundo día,
los cocos y los bacilos gram negativos y las primeras formas de filamentos comienzan a colonizar la bolsa. Entonces ya vamos entendiendo por qué es que van avanzando de esa manera, ¿no? Entonces, volviendo a los nichos orales, tenemos nosotros que pueden estar en relación con las superficies blandas o en relación con las superficies duras. En relación con las superficies blandas, ¿dónde van a estar los nichos orales? Principalmente el dorso de la lengua, la amígdala, la mucosa oral, en superficies duras, en dientes naturales, o pueden ser también protésicos, en dientes artificiales, o también estructuras implantos soportadas, o en aparatología ortodóntica. Siempre recordar que estos nichos orales pues van a ir variando dependiendo de dónde se ubican, ¿no? En lo que es diversidad microbiana, vamos a tener no solamente bacterias, que era lo que habíamos visto hace un rato, ¿no? Habíamos visto bacterias, cocos, estafilococcus, actinomyces, comitans, después tenemos varias, ¿no? Sino también vamos a tener protozoos, virus y hongos. Dentro de los protozoos está el Trichomonas tenax, el Entamoeba gingivalis. Entre los virus, el herpes simplex, citomegalovirus, el Epstein-Barr, el papilomavirus, los hongos, como el cándida, que como le estaba diciendo, son oportunistas ante una situación, comienzan a aparecer, ¿no? Muchas veces vienen nuestros pacientes con lesiones tipo herpes en el labio o tipo papilomavirus en la encía y comienzan a preguntarse qué es lo que ha pasado, porque han aparecido, ¿no? Entonces observamos que su sistema inmunológico a veces varía por algunas circunstancias. Entonces, acá destacar los grupos siempre van a estar en manera de familias. Estas familias son muy, entre ellas casualmente se potencian, ¿no? Y obviamente hablarles un poco de la pirámide de Sokransky. Esta pirámide de Sokransky nos va a traer los famosos clústeres o grupos familiares que más o menos tienen el mismo grado de agresividad, ¿no? Entonces tenemos que en el top de rojo, del punto de la pirámide, la parte superior, está el clúster rojo. Este clúster rojo va a ser el encargado o el responsable, ¿no? De que se presenten las enfermedades periodontales crónicas agresivas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de clúster rojo de la enfermedad de la pirámide de Sokransky, vamos a observar que Sokransky, un estudioso, se le llama el padre de la microbiología oral, que recientemente ha fallecido, no falleció hace mucho tiempo. Dividió a todas las bacterias después de estudiarlas en distintos colores de acuerdo el tipo de destrucción que producían en boca, ¿no? Entonces, cuando habló del clúster rojo, que es el que está conformado por la Porphyromonas gingivalis, la Ternarella forcitum y el Treponema dentícola, principalmente hablo de ellos porque era un grupo de bacterias muy patógena asociada a periodontitis avanzada, ¿no? Que inicialmente no había tenido estas características, sino el tema de que su cronicidad y su agresividad los hizo destacar. Este tipo de bacterias, tanto la porfiromona como la tanarela, como el treponema, producen una destrucción de los tejidos de soporte dental y produce lo que nosotros le decimos una periodontitis agresiva, ¿no? Esas tres especies tienen una característica que entre ellas hacen sinergismo. ¿Y qué quiere decir? Que cuando está una, tiene una
posibilidad de destrucción, pero cuando están las tres, se potencian hasta tal punto que destruyen rápidamente el tejido colágeno, invaden el resto de los tejidos, destruyen el hueso y evaden muchas veces el sistema inmunológico. O sea, logran hacer lo que hacen de una manera rápida, violenta y sin que el sistema inmunológico se dé mucha cuenta. Eso obviamente causa una inflamación crónica severa y aparecen las famosas bolsas profundas, en donde vamos a ver ya que van a estar también coexistiendo o coagregándose el complejo naranja, ¿no? El complejo naranja que también nos ayuda a ver el tema de cronicidad, principalmente, a ver, las agresivas van a ser la Porphyromonas gingivalis, Tannerella dentícola y Tannerella forcitum, que lo que va a hacer va a destruir el tejido colágeno. Cuando hablamos del clúster naranja, vamos a, vamos a ver que está conformado por por una serie de bacterias, pero principalmente las bacterias que vamos a ver es los Campylobacter, ¿no? Que puede ser Rectus, que puede ser Gracilis, que puede ser Showae, o los Fusobacterium nucleatum, que van a ver al final que también tiene una importancia bastante fuerte en lo que es el tratamiento, mejor dicho, la relación que existe entre el tratamiento de la enfermedad periodontal y alguna de las enfermedades médicas. La Prevotella intermedia también va a estar. ¿Y por qué son clínicamente importantes? Porque cuando nosotros hacemos el raspado y alisado radicular, principalmente las que están habitando en estas zonas, son estas bacterias que hemos descrito. Entonces, en la transición facilitan el cambio desde simple gingivitis a inflamación reversible hacia una periodontitis destructiva. Por eso es que son anaranjadas, ¿no? O sea, porque en realidad son las que se van a encargar de convertir esa enfermedad inflamatoria en enfermedad destructiva, ¿no? O sea, la aparición de estas bacterias hace que la inflamación simple que puede aparecer por el clúster amarillo o el clúster azul, avance rápidamente. El biofilm de la placa consta sobre todo de microorganismos y proteínas del huésped que se adhieren al diente en los pocos minutos, a los pocos minutos de practicada la higiene. Entonces, ¿qué mantiene allí a los microorganismos? Provisión de nutrientes, obviamente, los alimentos, azúcares, aminoácidos. Factores físico-químicos también ayudan, que puede ser la humedad o un pH entre 6,7 y 7,5 y la temperatura. Hace poco hubo un estudio acerca de las temperaturas y la transcripción de las bacterias y les es muy fácil viajar a las bacterias en un ambiente que tenga una buena humedad, un pH de 6 a 7 y una temperatura cálida. Fácilmente viajan tanto las bacterias como los virus. Recuerden que el virus, el COVID, que fue un virus bastante devastador, viajaba fácilmente en los países que tenían una temperatura cálida y con bastante humedad, ¿no? Y que mantiene ahí a los microorganismos también son los factores de adhesión y agregación, que son características de los microorganismos. ¿Qué nos protege de ellos? Factores protectores del hospedador, la integridad de la mucosa y diente, descamación celular, masticación y deglución adecuada,
Sistema inmunológico adecuado, sobre todo la inmunoglobulina A, la enzima lisozima de la saliva y una flora normal. Eso es lo que nos protege del hospedador, ¿no? De cualquier microorganismo que quiera quedarse allí. La integridad de la mucosa está dada no solamente por la mucosa como tal, sino por la arquitectura, característica y biotipo que tiene cada paciente. Muchas veces el diente puede estar sin caries, pero la anatomía de ese diente es retentiva hacia el alimento y en dientes, por decirles, de sector anterior, donde la parte de la fosa palatina termina en B, tienden a siempre agregar o coagregar bacterias y ser difícil remover los alimentos en esa zona, causando obviamente la pérdida de la integridad dentaria y también la, la invasión de estos microorganismos en la encía, ¿no? Eh, las características de descamación celular, ya nosotros lo sabemos, cómo es el turnover de las células de la encía. Nosotros tenemos 7 a 10 días en promedio que se produce este proceso. Y obviamente si estuviera más acelerado por alguna situación genética, va a tener alteraciones también a nivel de de la enfermedad periodontal, ¿no? Siguiente. Tenemos microorganismos patógenos como y enfermedad que producen. Esto de todas maneras es muy importante porque tenemos que los microorganismos principalmente, como decíamos hace un rato, que tienen que ver con la caries son los Streptococcus, los lactobacilos y los actinomyces, por sus características que ya describimos, ¿no? Em, Normalmente una zona gruesa de colonizadores, especialmente la superficie del esmalte y las estructuras que conforman, resultan una rápida proliferación de los estreptococos. Eso es lo que más se ha observado. El primero en llegar es el estreptococcus, en todas sus variedades. Pero también se pueden observar los filamentos y los bacilos. Entonces ahí están los lactobacilos y los actinomyces, ¿no? Filamentos. Sin embargo, si ellos están ahí y no son removidos, van a comenzar a ingresar hacia la parte del surco marginal, causando casualmente que no solamente ya se reproduzcan los cocos, sino también los Fusobacterium, los bacteroides y la prebotela, que son los causantes de la inflamación gingival reversible denominada gingivitis. Esta esta enfermedad gingival de carácter reversible se le dice así porque su inflamación crónica va a generar que solamente haya una reacción a nivel celular. Sin embargo, si nosotros no realizamos una adecuada higienización o no tenemos buenos hábitos, ocurre que la formación de placa, que era sumamente removible, se vuelve madura y la respuesta defensiva inicial del huésped, del tejido gingival, cede de una manera más agresiva. ¿Esto qué genera? Esto genera que esa biopelícula sea difícil de remover. En algunos casos vamos a observar que esta placa difícil de remover ya no va a ser una simple agregación de bacterias que con la saliva, con el alimento, con el agua, con el cepillado, o simple y llanamente porque no tienen dónde adherirse, se remueva, sino va a pasar a ser una placa madura, ya formando las mini colonias. Estas mini colonias que van a estar de Fusobacterium nucleatum o de Prevotella intermedia, van a ser las principales que van a ocasionar la enfermedad periodontal.
Hablábamos hace unos minutos de quiénes eran los más agresivos. ¿Recuerdan que dijimos? ¿Recuerdan o no recuerdan? Los más agresivos son la Porphyromonas gingivalis, la Teneriana dentícola y Treponema dentícola, perdón, y Teneriana forcitum. Entonces, estas van a estar principalmente en relación con la enfermedad ya instalada periodontal. La enfermedad periodontal va a tener ciertas características que no solamente van por el tema de pérdida ósea, van a iniciarse como perros rabiosos a destruir estos osteoclastos y esta placa subgingival que es relativamente delgada, no es que sea muy gruesa, se ve gruesa cuando ya el paciente pues ha tenido muchísimo tiempo sin hacerse una remoción, va a tener una invasión hacia el tejido y este tejido a su vez va a tener una reacción sobre el hueso. Entonces, con el tiempo, los microorganismos invasores son reconocidos y matados por el sistema inmunológico activo. Pero si no se produce esto por X motivo, porque estamos en un momento en el cual el sistema inmunológico responde a también otros factores como son el estrés, va a ser, si la invasión es una invasión tisular leve, puede haber pequeñas áreas de reabsorción tisular, que puede ser invasión bacteriana eh, de repente no tan masiva y va a regresionar. Si esto no fuera así, lo que vamos a tener es abscesos supurativos agudos en esa zona. Quiere decir que vamos a tener una secreción que inicialmente puede ser líquido crevicular, ¿no? Que es el normal, pero luego se convierte en supuración eh, distal de la bolsa, ¿no? No está muy claro si los microorganismos orales que invaden células tisulares colonizan o si el microorganismo individual em, simplemente lo invade. O sea, no sabemos si está sobre o si está invadiendo, si está ingresando hacia la encía para poder destruirla. Pero lo que sí sabemos es que a la hora de contaminarla produce estos abscesos supurativos agudos. Entonces vamos a observar que varias especies dentro del tejido conectivo, ¿no? O adyacentes a una bolsa, van a hacer ese daño tisular, que principalmente es el daño que se le produce al colágeno de nuestro complejo periodontal, y el tejido puede permanecer permanentemente inflamado, ¿no? Esto va haciendo si lo observamos en el tiempo, va haciendo una destrucción eh, también de la parte ósea. Cuando observamos el tema de perimplantitis o implantitis, mejor dicho, vamos a observar que tanto el Staphylococcus como las pseudomonas, como la porfiromona y la prevotella, presentes también en la periodontitis, va a ser como una periodontitis, pero para el implante. ¿Por qué? Porque muchos de los factores genéticos que presentan los pacientes son factores genéticos que son concordantes con enfermedad periodontal. Si a este paciente que tiene enfermedad periodontal controlada, porque es la única manera de poder nosotros permitir que se coloque un implante, si colocamos un implante en un paciente que tiene enfermedad eh, periodontal, perdón, enfermedad periodontal, le colocamos un implante y está activa, es muy alta la posibilidad de que nuestro tratamiento implantodóntico se vaya al fracaso. Por tanto, con las bacterias que actúan a nivel de la enfermedad periodontal van a ser casi muy parecidas, o si no son las mismas, que la periodontitis. Y las que van a encargarse del tema de la pulpitis son el Fusobacterium, Dialister,
y Streptococcus como porfiromonas. Ujú. Acá vemos una gráfica que nos induce a pensar qué tantos órganos pueden ser los que estamos ahorita viendo o comprometidos o invadidos por estas bacterias. Hace muchos años se hablaba que la enfermedad periodontal era una enfermedad infecciosa y que solamente estaba en la boca. Ahora sabemos que no es solamente infecciosa, sino que tiene otros factores como el factor genético, el factor de riesgo y sensibilidad del huésped, así como la biología molecular de estas bacterias. Entonces, en ese entendido, podemos considerar que ante esta inflamación que producen a nivel de las papilas y de la encía alrededor del tejido colágeno, comienzan a producirse una angiogénesis de todo lo que son los vasos sanguíneos de esta zona. Por eso es que cambia inicialmente a un color rojizo, viéndose una gingivitis y luego un sangrado. Pero esta sangre no viene sola, ¿no? Sabemos que es sangra y que ingresa al torrente sanguíneo, así como sale, se extravasan la parte sólida de la sangre, ¿no? Y también ingresa en esta zona no solamente por acción de la interrelación que se produce entre los linfocitos, fagocitos o las células helper, sino también por la interrelación que se produce con las bacterias. Se va a dar también un intercambio y van a poder ingresar hacia el torrente sanguíneo bacterias como la Tanaerella, la Prevotella, la Tanarela y el Fusobacterium, que son bastante conocidos por nuestros órganos como el corazón, el riñón, el páncreas, el hígado, el mismo tema de parto pretérmino, ¿no? Acá vamos a ver unos cuantos artículos en donde vemos la relación que existe entre los Streptococcus y las infecciones como la endocarditis bacteriana, ¿no? Actualmente, una de las cosas que nosotros estamos tratando de impulsar es casualmente el hecho de responsabilidad nuestra sobre la inmunidad de nuestros pacientes al momento de hacer algún procedimiento, ¿no? Si bien es cierto, de repente no hacemos eh, un procedimiento muy invasivo, ¿no? Hay bacterias, como en el caso de los Streptococcus mitis, los Streptococcus mutans, que son los encargados de la caries, que obviamente tenemos que en algunos pacientes controlarlos siempre. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que ver la bacteria acá, sino también la calidad de respuesta y la cantidad de respuesta que tengan nuestros pacientes ante esta agresión. Y por eso quiero recalcar que estos pacientes con endocarditis bacteriana muchas veces van porque se les realizó una endodoncia que no culminó, se les realizó una profilaxis donde había demasiadas bacterias y a veces lo hacemos todo, ¿no? De startup y me incluyo porque yo soy de la academia, perdón, de la corriente americana donde hacemos full mouth approach, que es hacer un raspado de alisado radicular de toda la boca y he observado también que si bien es cierto el protocolo dice que nosotros debemos de darle algún tipo de medicación profiláctica para poder controlar la desagregación, porque lo que hacemos nosotros cuando hacemos el tratamiento de raspado alisado radicular es desorganizar todas esas zonas para que simple y llanamente no vuelvan a adherirse. Entonces quedan dando vueltas algunas en la saliva, algunas serán adoptadas serán tragadas por el paciente, otras serán absorbidas por la máquina de succión. Pero lo que sí se puede, hasta en algunos casos, observar es que los pacientes les da unas líneas de fiebre si es que no le damos una premedicación para hacer un tratamiento de este tipo.
Entonces, medir muy bien los resultados de cada paciente y ver, escucharlo, sobre todo con nuestro tercer oído, qué cosa es lo que necesita el paciente. Porque muchas veces ese paciente está en un momento crítico de estrés que hace que su sistema inmunológico baje y estas bacterias siendo agresivas y habiendo una baja de defensas, pues invaden rápidamente el sistema circulatorio, viajando a las zonas más lábiles, como son las zonas de las válvulas cardíacas, como son las zonas conforman trombos a veces por coagregación, porque tienden a hacer algunas efectos en las paredes de las arterias o de las venas, y obviamente generan de que luego comiencen a fallar estos tejidos importantísimos, ¿no? Como son las válvulas cardíacas. Entonces, imagínense si no supiéramos qué cosa es lo que ocasiona. Muchas veces dicen, no, yo no hice nada, solo le hice una profilaxis, pero en realidad hasta con una profilaxis en algunos pacientes que tengan algún tipo, o sean muy mayores, o de lo contrario tengan un tratamiento que podría ser una artritis reumatoidea, un lupus, siempre pensar en cómo está su sistema inmunológico o hacer las pruebas correspondientes para poder prever que vayamos a contaminar por una endocarditis bacteriana. No solamente el paciente tiene problemas de oxigenación cardíaca, sino a veces tiene hasta la falla del órgano. Entonces, imagínense lo importante que es, ¿no? De la misma manera, observamos que la Porphyromonas gingivalis, que estábamos casualmente observándola como una de las bacterias gram negativas que tiene nuestro organismo, eh, que está sobre todo en el grupo de los más agresivos, porque son casualmente los anaerobios obligados o estrictos que le decimos, puede ocasionar partos pretérminos, un parto prematuro, ¿no? O sea, ¿cuál es el riesgo de que una gestante tenga una enfermedad periodontal avanzada? Si tuvo una enfermedad periodontal inicial cuando no estaba en gestación, no estaba gestante, es más que seguro que durante el embarazo, por todos los cambios hormonales que se producen en la gestante, se dé una disminución de su respuesta inmunológica ante esa misma enfermedad periodontal que de repente puede ser crónica y le ha acompañado toda su vida, pero que finalmente en este momento va a generar que viajen esas bacterias hacia la zona donde está el bebé, hacia la zona uterina, y puede o retrasar por esa inflamación subclínica que tienden a hacer las bacterias que atacan la enfermedad periodontal. Recuerden que vamos a ver un poquito fisiopatología en la siguiente clase, pero esta clase solamente para tenerlo claro son tres factores que nosotros vamos a observar como inflamatorios clínicos, tres marcadores: la interleuquina 1, la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. Esos tres marcadores inflamatorios van a estar elevados en la gestante. Y al estar elevados en la gestante con enfermedad periodontal, que ha tenido estas bacterias específicas, la Porphyromonas gingivalis y otras más, los cocos también pueden estar ahí, ¿no? Van a viajar por el torrente sanguíneo hacia la zona de los uterina o del cordón umbilical y las placentas, y vamos a producir que ese bebé esté siempre en una inflamación pequeña, pero subclínica, que genera que no crezca, uno, y dos, que nazca antes del término de sus 32 semanas. ¿Ok? ¿Qué otras cosas observamos con nuestras famosos biofilm? ¿Por qué es importante nuestro biofilm, no? Entonces, obviamente la enfermedad periodontal es un factor importante en pacientes cardiovasculares en general, desde los hipertensos hasta los valvulares, los pacientes que tienen algún problema eléctrico, algún problema de insuficiencia cardíaca congestiva o de insuficiencia cardíaca en general.
ellos en este tiempo si no es tratada la enfermedad periodontal, van a ir agravando su situación por estos mismos factores que estábamos hablando de los factores inflamatorios subclínicos, que no van a ser una gran inflamación, pero están ahí, están ahí. Y un estudio de cortes, recuerden que, a ver, la más baja de las evidencias de lo que es investigación es un estudio de casos, ¿no? O no, opinión de expertos, ¿no? O sea, yo opino, la otra Nelly opina que si las gestantes no se cepillan durante la gestación, puede ser que nazca el bebé antes, no. Sin embargo, es mi opinión, ¿no? Hay el estudio de casos, la doctora Nelly tenía 10 casos y esos 10 casos, 9 gestantes les fue muy mal porque tenían una enfermedad periodontal bastante avanzada. Entonces se concluye que la enfermedad periodontal hace que los bebés nazcan. Un estudio de corte es un estudio, tenemos randomizado, ¿no? Va a demostrar que lo mismo que pasa aquí, pasa en la India, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, entonces ya tiene una fortaleza mayor en lo que son estudios. ¿Y esto qué es lo que nos ayuda? Primero, a ver, este estudio nos ayuda a ver la relación entre la enfermedad periodontal y el riesgo de enfermedad cardíaca y la muerte, ¿no? Ustedes saben que el órgano que se encarga de oxigenar todo nuestro cuerpo y si no oxigena 3 minutos el cerebro muere, es el corazón. Entonces, en este estudio se pudo determinar que la relación es directa, ¿no? O sea, que tenemos tanto así que todo paciente que vaya a ser operado en una institución seria tiene que tener un control de su salud oral o una correcta higienización de su boca. Entonces, importantísimo en el tema cardiovascular, sobre todo por la disminución de esos factores inflamatorios, de esos marcadores inflamatorios que tiene. Estudios de ello hay miles, pero acá solamente quiero recalcar que existe una relación directa entre la muerte de la persona, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad periodontal. Otros estudios con el Fusobacterium nucleatum nos habla de enzimas como la caderina, por decirle, que lo que hace es una de las bacterias que más observamos en el cáncer de colon, ¿no? Colon rectal. Entonces, avisar a nuestros pacientes que yo creo que en un tiempo no muy lejano vamos a tener una opción de poder determinar cuál es, así como el urocultivo, vamos a hacer un orocultivo de repente, y este orocultivo va a determinar qué tipo de bacterias es para que nosotros seamos más específicos en la utilización de los antibióticos y darnos cuenta que podemos tratar específicamente alguna bacteria o algún protozoón o un virus específico con algún tipo de abordaje, ¿no? Entonces, lo que sí es cierto es que todos estos, tanto el Fusobacterium nucleatum como el Fusobacterium persisten en lo que es el la respuesta del cáncer de colon rectal. Y cuando hablamos de citoquinas, que hablamos principalmente de las interleuquinas 1 y 6, que son, digamos que las más comprometidas en enfermedad periodontal, así como el factor de necrosis tumoral, tenemos que decir que son principalmente parecidas a las hormonas, pero son de bajo peso molecular. ¿De qué se encargan específicamente las citoquinas? Se encargan de em, regular, más que nada, los procesos biológicos tales como la proliferación celular, el crecimiento celular, la activación celular, la inflamación. Ahí es donde entran nuestras interleuquinas y nuestro factor de necrosis tumoral alfa, que son las que más tienen que ver con lo que es enfermedad periodontal.
en combinación con otros mediadores, las citoquinas, van a conformar, eh, ¿cómo se llama? Un sistema de equilibrio o homeostasis. Pero cuando estas citoquinas locales o un pequeño grupo también, como los que hemos denominado factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, este, digamos, se han disparado su producción. Vamos a observar que principalmente van a haber eh, inhibición de estos reguladores inmunológicos y se va a producir inflamación crónica subclínica, que era lo que estábamos describiendo, ¿no? Y esto a nivel del colon no solamente va a producir este, la destrucción de lo que es las paredes intestinales, de repente con una reacción inflamatoria tipo pólipo, sino también va a producir sustancias tóxicas que al estar nuestro intestino ser permeable, van a poder viajar también, no solamente quedarse en el intestino, sino también viajar hacia órganos nobles. Una de las cosas que también hemos observado es que la porfiromona gingivalis también está en relación con el Alzheimer. El Alzheimer que se ha podido evidenciar mediante un estudio de cadáveres de personas que han sido donantes de su cerebro para luego de su muerte poder revisar si es que está o no está estas bacterias dentro de su cerebro y cómo llegaron a esa zona. Podemos observar casualmente que se ha llegado a corroborar que la porfinomona gingivalis específicamente la encontramos en el cerebro de las pacientes con Alzheimer. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos a algunas bacterias que nos van a generar una mejor, nos va a generar una enfermedad para poder tratarlas, evitarlas y mejorar, ¿no? Sobre todo los tejidos. Em, yo, cuando hablamos de una gingiva sana, tampoco no es una gingiva libre de biofilm, ¿no? Siempre vamos a tener este efecto de formación de placa, porque es definitivamente una, una situación natural que va a tener nuestro organismo y donde las estructuras tanto del tejido epitelial y conectivas van a interactuar con nuestras defensas y los microorganismos para evitar que esa placa se adhiera, para evitar que sea nociva. Pero si nosotros no tenemos no solamente los hábitos, sino una predisposición o una anatomía retentiva, o de lo contrario, tenemos alguna característica fisiológica como poca salivación, esto va a ser difícil de controlar y como consecuencia vamos a tener que esta interacción huésped-bacteria va a ser muy, muy nociva para algunos pacientes. Entonces, creo que con eso podemos estar un poco más claros en lo que es este biofilm y por qué es tan importante. No solamente es importante porque está conformado por bacterias, ni cómo se forma, sino también entender que dónde lo vamos a encontrar, que eso vendría a ser todo lo que son los nichos orales, cuáles son adicionalmente las bacterias y en qué etapa nos encontramos en la formación de las bacterias, ¿no? Si eso nos va a ayudar muchísimo a entender la función inmunológica de cada uno de nosotros. Yo no sé si es que queda alguna duda o tienen alguna pregunta, por favor, los escucho. Nadie levantó la mano. Doctora, una consulta. En caso de Sí, pacientes con problemas cardíacos,
¿Ya? que tengan periodontitis, ¿se les da una premedicación? Mira, más allá de lo que es la premedicación, todo va a depender de qué grado de enfermedad tienen. La próxima semana vemos clasificación y clasificación es, creo que desde que yo tengo estudiando periodoncia se han cambiado creo que a tres tipos de clasificación. Entonces, ¿por qué te hago esa acotación? Porque ahí vamos a poder entender cómo se debe hacer una buena planificación sabiendo por dónde viene la enfermedad. La enfermedad del paciente cardiovascular puede ser un ida y vuelta, o sea, no necesariamente es que el paciente por su enfermedad cardiovascular tenga enfermedad periodontal ni porque tiene enfermedad periodontal tiene enfermedad cardiovascular. No sé si me dejo entender, o sea. Nosotros sabemos que un paciente cardiovascular, dependiendo del tipo de cardiopatía que tenga, va a tomar algunos medicamentos. Por decirles, si es hipertenso, va a tomar los bloqueadores de calcio. Estos bloqueadores de calcio, que son los angiodipinos y todos los hipinos, esos tienen mucho que ver con la hipertrofia gingival. Y la hipertrofia gingival genera en estos pacientes mayores áreas de retención del alimento. Por tanto, no sabemos si es que ya tenían una enfermedad periodontal o se fue ocasionando con su enfermedad cardiovascular y su medicación principalmente, ¿no? Y aparte de los malos hábitos de higiene y todo lo que ya sabemos nosotros. Pero sin embargo, dependiendo del caso y de lo que tenga el paciente como antecedente, si tiene como antecedente que el paciente es un paciente que ha tenido endocarditis, quiere decir que tiene una susceptibilidad infecciosa, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Sí. Ajá. Entonces, esa susceptibilidad infecciosa nos implica que el, este paciente tenga la necesidad imperiosa de darle una premedicación. Sin embargo, si es un paciente crónico, que lo que ha pasado es que es hipertenso y en verdad se le ha presentado su enfermedad periodontal, pero no implica que haya tenido episodios infecciosos interesantes, no es necesario que le des una premedicación antibiótica. A muchos de los pacientes cardiovasculares que son que han tenido una preexistencia de enfermedad periodontal, endocarditis, prótesis valvulares como los stents o válvulas cardíacas biológicas o mecánicas o pacientes que sean trasplantados, hay que darle a veces su medicación antibiótica en el 99.9% de los casos. El resto, no. ¿Contesté tu pregunta o quieres saber algo más, Rey? Está bien, doctora, gracias. Está bien. Ok. A ver, acá hay una preguntita. Preguntita preguntosa. Una consulta quería hacerle, doctora. Dígame. Por ejemplo, en el caso del Alzheimer, como dice que está relacionado, o sea, ¿cómo es? ¿La periodontitis es consecuencia del Alzheimer o el Alzheimer es consecuencia o ambos crecen? Si me podría ilustrar, por favor. Mira, el Alzheimer, más o menos estamos claros en qué es el Alzheimer, o les explico así chiquitito. Explícalo, a ver, doctora, es Ya, a ver. chiquitito. El Alzheimer es un deterioro progresivo que se observa mediante imagenología de la zona más externa del cerebro, o sea, de la parte de la materia gris, de la parte externa del córtex, ¿no? De la parte externa del cerebro, comienza a perder su funcionalidad y su irrigación. Al atrofiarse esas zonas, comienza nuestro paciente a tener cambios de conducta, se pone más violento, tiene algunas circunstancias en las cuales tú decías, pero si esta persona era tan correcta y de repente ya no tiene límites, ¿no? Entonces tú ves un cambio ves un cambio de conducta extraña, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mm, las bacterias que tenemos en la boca no
hasta ahorita no se ha determinado. Lo mismo que estábamos hablando con el tema de cardiovascular, ¿no? Tema de cardiovascular y el tema de diabetes también, ¿no? Todavía no se ha determinado. ¿Tienen relación? Sí. ¿Son factores que se potencian cuando se juntan los dos? Sí. Igualito pasa con el Alzheimer. El Alzheimer se han encontrado bacterias en el cerebro de estos pacientes que son periodontales, sí. ¿Lo ocasiona la enfermedad periodontal? No lo sabemos. ¿El Alzheimer ocasiona la enfermedad periodontal? Puede ser, porque obviamente al perder tu control de, por decirte, de la corteza prefrontal, lo que vas a tener es ¿cómo son los fronterizos? No son diplomáticos, no respetan los límites, normalmente se comportan violentamente. ¿Por qué? Porque van perdiendo esa capacidad que tiene nuestra corteza prefrontal para hacer las actividades sociales, ¿no? O sea, el tema de las actividades sociales. Entonces, esa situación lo que genera es que el paciente, obviamente, no haga buena higienización porque no le importa, pues, no quiero. O sea, ¿me entiendes lo que te estoy diciendo? Todavía no hay un estudio directo, pero hay una relación, sí. Porque no tendría por qué estar un periodontopatógeno en un paciente de Alzheimer justo en el órgano dañado como el cerebro. Ujú. ¿Ok? Ok, perfecto, doctora. Siguiente. Next question. 4 minutos y nos vamos. Escuché por ahí un perro que también quería hablar, creo. Bueno, Para una chicos. consulta. Sí, Como, dime. como vamos a estar en el serum ya pronto, o sea, ya con tiempo, entonces vamos a tratar mucho lo que son las mujeres embarazadas. ¿Qué Así nos es. recomienda como periodistas encontramos pacientes embarazadas Mira, con yo, periodontitis? yo encuentro que la salud pública está en emergencia. Yo, a ver, no sé si en la reunión pasada me presenté. Yo soy coordinadora de la estrategia de salud oral de la red prestacional Rebagliati. Veo 2 millones de asegurados y veo que la salud oral eh, implemento lo que son los procesos de atención en salud pública. Dicho esto, les quiero decir que la salud oral está en emergencia y la salud periodontal está muy ligada no solamente al tema cardiovascular, ojalá que nos alcance un poquito de tiempo para hablarlo de cardiovascular, ni lo de gestantes, ni de enfermedades de la primera infancia, porque es un todo que está después de la pandemia crítico. Pero, ¿qué es lo que les recomiendo? Ahorita imagínense la salud oral como un caño que está abierto y que se cae el agua. Y nosotros les hacemos una instrucción de higiene y es como el trapeador, que secamos una parte, pero el caño sigue abierto y sigue cayéndose el agua. Entonces, ¿qué es lo que les recomiendo si van al serum? Si van al serum, lo primero que tienen que tratar son las pacientes gestantes sanas y enfermas. Las sanas para que no se enfermen y las enfermas para que no se complique el bebé. El problema de un paciente que nace prematuro es que nace con ciertas circunstancias que tiene que sobreponerlas en el primer año de nacido. Y obviamente no es solamente problemas de esmalte, no es solamente problemas de erupción, no es solamente problemas de cerebro que no desarrolla muy bien el crecimiento y desarrollo del bebé. Y lo va limitando. Entonces, si vamos a hacer el serum y vamos a ir a lugares donde obviamente lo más importante que tienen es, o lo que más quieren los pacientes como tratamiento es o que me saquen el diente o que me lo curen, nunca vamos a mejorar ese tema. Entonces, mi recomendación es que en verdad ustedes se pongan a hacer un abordaje no solamente de los que ya tienen un problema periodontal, que obviamente tendrán que hacerse seguramente, primero instrucción. Si nosotros cambiamos la cabeza de la mamá, cambiamos al niño. Señora, le hace daño que usted tenga esa cantidad de bacterias porque le está transmitiendo a su hijo y su hijo va a nacer pequeño y además de eso
antes de tiempo cuando deberían nacer con sus órganos maduros en el tiempo adecuado. Entonces, mi recomendación es su cepillado después de cada comida. No, que yo tengo náuseas, que no me cepillo porque tengo vómitos, que no sé qué. Ok, entonces su cepillado lo va a hacer y se va a lavar la boca cada vez que tenga usted náuseas, porque eso destruye sus piezas dentarias, aumenta la proliferación bacteriana y genera de que su bebé se vea contaminado. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros siempre tratamos de hacer, la instrucción. Instruirlas no solamente en la cantidad de veces, en el tipo de cepillo que deben usar, en la cantidad de pasta que deben de usar, sino también instruirlas en que no deben soplarle la comida porque le están transmitiendo las bacterias, no deben de darle besos en la boca ni limpiarles el chupón con la boca porque inmediatamente lo estamos colonizando con bacterias agresivas que el bebé todavía no está listo para recibir. Es cierto que en el canal de parto va a tener de repente un ingreso de algunas bacterias y hongos y qué sé yo que pueda tener la madre y que eso también le va a generar una actividad del sistema inmunológico. O sea, no es malo tampoco que los chicos se contaminen, pero que no en ese grado, porque puede perjudicarlos seriamente. Entonces, mi recomendación, si es que van al Serum, es tener su equipo de multidisciplinario, enfermera, obstetriz, técnica de enfermería, hasta el vigilante, ¿no? Instruirlo para que cuando venga una mamá y diga, ay, no sé si grabar, pero la señora sonrisa, le cae toda la sangre de las encías, inmediatamente pasarlo con el cirujano dentista para que le haga tratamientos de intervención. Pero para todo el resto, que esté sana, también hacerle sus controles. En la cartilla de gestante solamente considera una visita al odontólogo como que si fuera, vamos a tomarnos un selfie. Y acá el asunto es que la mayor parte de pacientes que están, entre comillas, sana, por efectos del embarazo, que siempre que uno está embarazada pierde un diente, eso es un mito. La realidad es que la que pierde una pieza dentaria es porque se descuidó en ir al dentista, porque no fue a hacerse sus controles, no recibió de repente su barniz florado, o si tiene un alto riesgo de caries, pues controlarse más periódicamente. Doctora, una consulta. Dime. Si el paciente fuera mayor de 50 años y tiene periodontitis, y aparte tiene piezas necróticas, o sea, ya tiempo que tiene la necrosis y no se hace la endodoncia, y ya después de que ha tenido ese proceso, ha pasado más de 2 años y tiene problemas, o sea, de cuando se acelera el corazón así pulsadas cada 5 y repentinas así se va, me olvidé el nombre. ¿Una taquicardia? No, no es taquicardia. O sea, es esporádico. Ya, Viene y tiene se una va. arritmia. Tiene una Ah, arritmia. una arritmia, sí. Ya, ya. ¿Y cuál es la Podría, pregunta? podría ser asociado al malestar que tienen en los dientes, la limpieza, Pues la obviamente contaminación que sí. bacteriana, ¿sí? Si bien es ¿Y cuál? cierto, la arritmia está más relacionada con la parte eléctrica del corazón, no está relacionada con la parte de bacterias, pero sí puede ser un desencadenante si es que hay una gran, yo no sé cómo estará el paciente, ¿no? Pues si me hablas de piezas necróticas, de zonas de no muy buena higiene, pues mi cabeza comienza a dar vueltas y comienzo a ver colonias de bacterias ya instaladas no solamente en dientes, sino también en hueso. Y eso obviamente no se va a quedar ahí, ¿no? Va a viajar, obviamente, a estructuras que van a tener que hacer un esfuerzo doble para poder hacer su trabajo. Ahora, la arritmia, si bien es cierto, no tienen mucho que ver con los ateromas, o sea, con la formación de trombos que sí produce la enfermedad periodontal. Por eso es que su interrelación está tanto en los trombos como en el cerebro, se ha hecho el examen histopatológico y se ha demostrado que están los periodontopatógenos. Pero yo por eso no voy a decir que porque tiene enfermedad periodontal le va a dar un infarto, ¿no? Pero sí le puedo decir de que es un factor que va a ayudar a que si esa persona tiene tendencia a hacer infarto, o tiene obesidad, o tiene fuma, o toma demasiada otra, va a ser uno más de esos síntomas, de esos factores para que al paciente le dé un infarto. En el caso de la arritmia es por un desorden eléctrico. El corazón tiene unos estimulantes eléctricos que cuando no están funcionando adecuadamente hay que hacerlo ver
y si hay, lo primero que le va a decir, si tienen que ponerle un marcapaso o le tienen que poner alguna otro tipo de prótesis eléctrica, le van a decir que primero va a tener que hacer el tratamiento odontológico, si no, no le van a poner nada. Entonces, volvemos al inicio. Doctora, ¿y el tratamiento sería solo para el corazón o también un tratamiento especial por las tantas infecciones que ha tenido dentro del corazón? No te entendí. Las infecciones de dentro del corazón, o sea, ¿a qué te refieres? Infecciones que viajan por la sangre y llegan al corazón y Es colonizan, que lo ¿no? que O pasa es sea, que cuando hacen una endocarditis, el paciente sale de alta, pero sale sin una bacteria y sin una defensa, porque toma antibióticos casi 40 días. O sea, imagínate lo que significa eso para tu sistema inmunológico. Es terrible. Por eso es que es como tan peligroso que nosotros no tengamos la conciencia de cómo tratar a nuestros pacientes cuando han tenido este tipo de cosas. Y por eso es que los pacientes que han tenido endocarditis y que han sobrevivido a la endocarditis, porque también te puedes morir, hacen una buena higienización constante de su boca y van a sus consultas con su odontólogo. ya, ¿Listo? doctora, gracias. Ok. Chicos, yo creo que nos pasamos de la hora para variar. Sí, nos hemos pasado unos minutitos. Vayan yendo a sus clases y nos vemos la próxima semana para ver clasificación. ¿Sí? Hasta luego, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Ya, hasta luego. Cuídense, estudien.